Vamos a comenzar con el curso de termodinámica, ¿no? Tiene cierto contenido, que es este que aparece aquí listado. Dice conceptos y definiciones, es lo que vamos a estar viendo hoy. Luego vamos a pasar a la ecuación de estado, en particular la ecuación de estado del gas ideal. Este curso se centra en el gas ideal. Equilibrio térmico y temperatura, trabajo, calor y energía interna, procesos, ciclos, entropía y espontaneidad. Y la bibliografía que vamos a estar utilizando es la misma que estamos usando también para los cursos de mecánica. ¿Sí? El Sear, Szymanski, el Resnick y el Tipler. Todos en el volumen 1. Bueno, muy bien. Entonces, para comenzar dijimos por aquí, ¿no? Conceptos y definiciones. Esto es esto de aquí. Y bueno, esta primera clase es un poco tediosa, ¿no? Porque simplemente se van a dar estos conceptos y la idea es que pues tengamos claro cuál es el vocabulario que utiliza la termodinámica, y así cuando uno se expresa pues lo hace con precisión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por sistema. Dice aquella parte del universo que nos interesa estudiar, ¿sí? Es decir, el objeto de estudio. Normalmente aquí vamos a estar estudiando gases, así que el sistema va a ser lo que esté contenido pues en un recipiente, ¿no? Hay un recipiente, pues lo que está dentro de ese recipiente, eso será nuestro sistema. Podría ser un gas contenido en un recipiente, que es el caso, un líquido también, un objeto cualquiera, ¿sí? Una colección de objetos, ¿sí? Si aquí tenemos manzanas acá adentro, pues serán las manzanas, etc. ¿Sí? Bueno, los sistemas pueden ser de diferentes tipos y no necesariamente tiene que estar encerrado el sistema, ¿sí? Pueden ser, no sé, si es una tubería y fluye un cierto fluido por aquí, un líquido, pues uno puede definir el sistema como una región de ese tubo donde pues ingresa materia por un lado y sale materia por el otro. No necesariamente tiene que estar cerrado. Pero bueno, en este curso vamos a estar estudiando sistemas cerrados que no intercambian materia con el ambiente. Entonces, alrededores o entorno, también ambiente, ¿no? Como le acabo de decir, es más preciso, es mejor decir alrededor o entorno. Es el resto del universo que no es parte del sistema, ¿sí? Son todas aquellas partes del universo que no forman parte del sistema, pero que su presencia lo afecta de alguna manera, ¿sí? Más prácticamente, pues es lo que está alrededor de nuestro sistema, ¿no? Si esto es nuestro sistema, pues los alrededores son todo aquello que puede interactuar de alguna forma, alrededores, con el sistema, ¿sí? Todo esto. Al universo, bueno, el universo entonces está separado en dos trozos, el sistema y el resto. El resto es los alrededores. Y todo esto hace el universo, ¿no? Ok. Dice frontera del sistema. Superficie, que puede ser real, como en el caso de un recipiente, o imaginaria, que separa el sistema de su entorno. Bien, en este caso pues es esta pared real, ¿no? En el caso de la tubería, pues es una pared imaginaria, que nosotros estamos definiendo un volumen de control, así le dicen también a esto, y dentro de ese volumen de control pues están pasando cosas, está ingresando materia por aquí, si es que fluye de izquierda a derecha la cosa que esté yendo por la tubería, y sale por aquí. Ok, en este caso no, en este caso sí hay unas paredes físicas que impiden el intercambio de materia entre el ambiente y el sistema. Este va a ser el caso, ¿no? Vamos a estar estudiando este tipo de cosas. Frontera, ¿no? Que separa el sistema del entorno. Bien, propiedades macroscópicas del sistema. Bueno, cuando decimos eso nos referimos a cantidades físicas medibles, directa o indirectamente, que lo caracterizan como a un todo, ¿sí? Ejemplos: la masa que está contenida en el sistema, el número de moles que están contenidos en el sistema, la temperatura a la cual está sometida el sistema, el volumen, la presión, etc. ¿Sí?
Es decir, si tenemos el sistema por aquí, y bueno, pues podremos decir que está a temperatura T, que tiene un número de partículas n mayúscula, que está constituido, bueno, por ese número de partículas, que tiene cierto volumen V, que tiene cierta presión, cierta densidad, etc. Todas esas variables termodinámicas también se conocen como propiedades macroscópicas del sistema, ¿sí? También son variables termodinámicas. Estado del sistema. El estado del sistema es el conjunto de valores que toman las propiedades macroscópicas en un instante dado, ¿sí? Es decir, es el listado de cuánto vale la temperatura, cuál es el número de partículas, cuál es el volumen, cuál es la presión, cuál es la densidad, cuáles más propiedades, ¿sí? Damos todas las propiedades y eso define al estado del sistema, ¿sí? Bien. Es como si, no lo sé, bueno, sí, son un montón de propiedades que van a definir a cómo está el sistema, ¿sí? Cómo está el sistema. Ok, ¿qué más? Sistema cerrado es aquel que no experimenta intercambio de masa con el entorno. Todos los sistemas que vamos a estar estudiando van a ser cerrados, ¿sí? Sistema cerrado. No permite el intercambio de materia con el entorno, materia o masa. Estado estacionario dice, es un estado en el cual las propiedades macroscópicas del sistema permanecen invariantes, ¿sí? Por ejemplo, la presión, la temperatura, etc. ¿Sí? Invariantes en el tiempo, constantes en el tiempo, no cambian, ¿sí? La temperatura en función del tiempo, pues es una constante, ¿sí? Siempre da el mismo valor. El estado estacionario es condición necesaria más no suficiente para definir un estado de equilibrio, ¿sí? Además, son constantes en el tiempo. En el caso de, otra vez, el sistema abierto, que es donde está fluyendo algo, ¿sí? Que ingresa materia por un sitio y sale por el otro, ¿sí? Pues la presión de este lado es un poco más alta que la presión por aquí, ¿sí? La presión del lado izquierdo es más grande que la presión del lado derecho. Sin embargo, si esta presión, que sí es función del espacio, sí es función de dónde se encuentre, pero no es función de la temperatura, también en este tipo de sistemas abiertos se puede generar un estado estacionario, ¿sí? Es estacionario si la presión aquí se mantiene constante y si la presión aquí se mantiene constante, pese a que la presión en este punto y la presión en este punto tengan valores diferentes. Bien. Interacción mecánica. Dice, es el tipo de interacción donde la energía mecánica fluye del entorno al sistema o viceversa, ¿sí? Bueno, para ello es necesario alterar la frontera de tal forma que cambie el volumen del sistema y del entorno. Además, es condición necesaria que la presión del sistema difiera de la presión del entorno. Vamos a ver. Normalmente, cuando hay una interacción mecánica, lo que hacemos es dibujar algo así, ¿sí? Dibujar algo así, donde aquí esto representa un pistón, ¿sí? Esto es un pistón móvil, se puede mover, se puede desplazar por aquí. Este es el sistema. El sistema puede incrementar su volumen si esto se mueve hacia arriba o puede decrecer su volumen si esto se mueve hacia abajo, ¿sí? De tal forma que entonces el sistema interacciona mecánicamente, ¿sí? A través de este pistón, de esta pared móvil, con los alrededores, ¿no? Con lo que hay alrededor, ¿sí? Alrededores. ¿Sale? Muy bien. Y entonces se establece una interacción mecánica, que es lo que viene por aquí, que permite el intercambio de energía a través del movimiento del pistón, ¿sí? Y esa interacción mecánica va a producir trabajo, ¿no? El intercambio de energía se va a dar en forma de trabajo. Dice que la presión dentro del sistema, la presión PS, tiene que diferir, tiene que ser diferente que la presión del ambiente, ¿sí? Si son iguales, entonces esta cosa no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo. Si esta es menor que esta, ¿sí? Que PA es más grande que PS, entonces lo que va a ocurrir es que el pistón se va a mover hacia decreciendo el volumen del sistema. Y si al revés,
PS es más grande que PA, entonces lo que va a ocurrir es que el pistón se va a desplazar incrementando el volumen del sistema y haciendo más pequeño el volumen del ambiente, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Equilibrio mecánico. Si para un sistema con fronteras deformables, como el que pintamos, se cumple la condición PS igual PE, otra vez dibujemos eso. Aquí tenemos a nuestro pistón. Entonces tenemos aquí presión del sistema y presión del... aquí debió decir P del ambiente, ¿no? El ambiente, ¿no? Dijimos alrededor, ¿sí? Bueno, aquí P entorno, ¿no? Entonces esta PE sería la presión del entorno o alrededores o ambiente. Lo que va a ocurrir si estas dos presiones son iguales es que esto no se va a desplazar ni hacia arriba ni hacia abajo, y ahí se habla de que existe equilibrio mecánico, ¿sí? Entre el sistema y el entorno o los alrededores. Ok, ¿qué más? Reservorio o almacén mecánico. Reservorio o almacén mecánico. Es un sistema que al interaccionar con otro de forma mecánica no altera perceptiblemente su presión, ¿sí? Por ejemplo, si los alrededores son muy grandes, ¿sí? Si los alrededores son muy grandes, lo que está en contacto con el sistema, los alrededores, el entorno, es muy grande, entonces este cambio de volumen, ¿sí?, que se puede dar entre el sistema y el entorno va a afectar de forma muy limitada a los alrededores por ser tan grandes, ¿sí? Entonces la presión de los alrededores o del entorno no va a cambiar por más que esto se mueva, ¿sí? Eso puede ocurrir, por ejemplo, imagínense que los alrededores son una atmósfera y uno tiene aquí su sistema interaccionando con la atmósfera. Por más que se desplace el volumen de esta frontera y se incremente o se decremente el volumen del sistema, pues la presión atmosférica no va a cambiar, ¿no? Bueno, entonces la presión en la atmósfera se puede considerar un reservorio mecánico, ¿sí? Por ejemplo, atmósfera de acá, ¿no? Está bien. ¿Qué más? Interacción térmica. Dice, es el tipo de interacción donde la energía que fluye del entorno al sistema o viceversa se da en forma de calor y no es trabajo, ¿no?, a través de la frontera. Sí, hay dos formas de interaccionar básicamente. Hay tres. Una es con el paso de materia, pero eso no lo vamos a estudiar nosotros aquí. ¿Sí? Si se transfiere materia, si entra o sale partículas del sistema, entonces eso es una forma de intercambio de energía. Otra forma de intercambio de energía es que ingrese o que salga calor, digamos, del sistema, y la última sería mecánicamente, ¿sí?, a través del trabajo. Interacción térmica, entonces, es el tipo de interacción donde la energía fluye del entorno al sistema o al revés, en forma de calor a través de la frontera. Para que ocurra, es condición necesaria que la temperatura del sistema difiera de la del entorno, ¿sí? Es decir, vamos a tener el sistema, que ahora puede ser de paredes rígidas, digamos. Tendremos una temperatura del sistema que va a ser en general diferente a la temperatura del ambiente o del entorno, ¿sí? Esta será TE, esta será TS. Si TS es más grande que TE, se sabe que el calor fluye, la energía fluye desde el sistema hacia el entorno, y al revés. Si TE es más grande que TS, entonces el calor fluye desde el ambiente o el entorno hacia el sistema, ¿sí? ¿Sí? Lo que determina entonces el traspaso de energía son, en este caso, las temperaturas, la diferencia de temperaturas que se establece entre el sistema y el entorno. Y antes, en el caso de la interacción mecánica, lo que establecía el flujo la dirección del flujo de calor, la dirección del flujo de energía, era la diferencia de presión, ¿sí? Muy bien. Equilibrio térmico, dice, se establece cuando para un sistema con fronteras que permiten el intercambio de calor, esto es, un sistema que no tenga paredes aislantes que permitan el intercambio de calor, se cumple la condición TS igual TE, es decir,
dentro del sistema tenemos a la temperatura del sistema y en el entorno tenemos TE, pero ahora TE es igual a TS y entonces aquí no hay flujo de calor, ni desde adentro hacia afuera, ni desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Y a eso le llamamos equilibrio térmico. ¿Sí? Equilibrio térmico. Puede haber condiciones, ¿sí?, en donde haya equilibrio térmico y no haya equilibrio mecánico, y también se puede dar que haya equilibrio mecánico y no haya equilibrio térmico. Equilibrio mecánico, pues ya lo vimos, ¿no? Mecánico ya dijimos, ¿no? Oh, esto está dos veces, vamos a quitarla, ¿no? Esta de aquí sobra. Interacción mecánica, ¿qué pasó aquí? Ajá, equilibrio térmico. Este se va. Ok, nos quedamos sin esa porque ya la habíamos dicho. Aquí está, equilibrio térmico, mecánico, térmico. Vale, reservorio. Dice, reservorio, almacén o sumidero o foco térmico. ¿Sí? Hay muchos nombres para esto. Reservorio, este reservorio es térmico. ¿Sí? Reservorio térmico, que es el análogo al reservorio mecánico que vimos aquí. Esto es un sistema que tiene una masa tan grande que por más que se le pase calor o se le sustraiga calor, no va a cambiar su temperatura de forma notable, ¿sí? De forma, no es sensible a el flujo de calor, ¿sí? Es tan grande que por más que uno le inyecte energía en forma de calor, no va a cambiar su temperatura de forma que uno pueda medir, ¿no? Dice, sistema que al interaccionar con otro de forma térmica no altera perceptiblemente su temperatura debido a la gran cantidad de masa que posee, ¿no? Entonces, puede ser, se le puede decir a esto reservorio térmico, también se le dice foco térmico, también se le dice sumidero, también se le dice almacén, ¿sí? Almacén térmico, ¿sí? Todos son palabras que se usan en los libros de texto para referirse a la misma cosa, que es un ambiente que un entorno, digamos, que tiene una masa muy grande, ¿no? Estado de equilibrio. ¿Sí? Ya vimos lo que es el equilibrio térmico, ya vimos lo que es el equilibrio mecánico. Ahora, el equilibrio a secas, un estado de equilibrio, ¿sí?, se da cuando tenemos equilibrio térmico y además equilibrio mecánico. Esto para un sistema que es cerrado, ¿sí? Un sistema cerrado, ¿no? El sistema está cerrado por paredes que no permiten el intercambio de materia y entonces se da, ¿sí?, con la condición de equilibrio térmico y equilibrio mecánico, es decir, el sistema tiene que no ser así, sino que tiene que ser un sistema que permita el intercambio de calor y a su vez que tenga paredes móviles, ¿no? Fronteras móviles. ¿Para qué? Para que la presión del sistema y la temperatura del sistema se igualen a la presión del entorno y la temperatura del entorno, ¿sí? En este caso vamos a tener equilibrio, ¿sí? Pero el sistema es cerrado. Si no fuese cerrado el sistema, entonces tendríamos que pedir otra condición más, que sería equilibrio químico entre lo que hay afuera y lo que hay adentro, ¿sí? Pero al no serlo, basta con que haya equilibrio mecánico y equilibrio térmico. Entonces hablamos de que el sistema, en este caso, este de aquí, está en equilibrio con el entorno cuando ocurre esto, ¿sí? Cuando se permite el intercambio de calor, se permite el intercambio de trabajo, bueno, de energía mecánica, pero pese a eso no hay flujo de calor ni hay flujo de energía en forma mecánica. Muy bien. ¿Qué más? Dice sistema, bueno, me fui lejos, ¿no? Conceptos, equilibrio mecánico, estado de equilibrio. Dice así, vamos a leerla, ¿eh? Dice, para un sistema cerrado, el estado de equilibrio se logra cuando existe equilibrio térmico y mecánico con el entorno al mismo tiempo. Todos los sistemas presentan una tendencia intrínseca, dice, por evolucionar de forma espontánea hacia el equilibrio.
¿sí? Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el sistema que permite el intercambio de mecánico y además térmico, tenemos aquí fija una presión externa P y una temperatura del entorno T, y aquí tenemos una presión y una temperatura diferente, pues si aquí la temperatura T del sistema, por ejemplo, es menor, lo que va a ocurrir es que va a haber un flujo de calor desde el entorno hacia el sistema, que va a hacer que esta temperatura se altere y cada vez sea más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que TE se iguale a TS. Y lo mismo con la presión. Si la presión del sistema es mayor que la del entorno, pues esta frontera móvil se va a mover en esta dirección hacia arriba, y eso a su vez va a hacer que la presión del sistema baje, ¿sí? Y al bajar la presión del sistema se va a igualar eventualmente en el equilibrio a la presión del entorno. Bien. Proceso. Cuando decimos proceso, nos referimos al tránsito del sistema desde un estado de equilibrio inicial a otro estado de equilibrio final, ¿sí? Es decir, tenemos a nuestro sistema que está en equilibrio con el ambiente, digamos, y luego cambiamos algunas condiciones. Podemos cambiar, bueno, no se sabe bien cómo, pero cambiamos de repente el ambiente. Tenemos aquí un ambiente prima que tiene otras propiedades, y entonces este sistema evoluciona a otro estado de equilibrio, ¿sí? Este estado de equilibrio tendrá unos valores de temperatura, presión, volumen, etc. O sea, tendrá unos ciertos valores de las variables termodinámicas, y este estado tendrá unas variables termodinámicas diferentes de las que partió, ¿sí? Y entonces se estableció un proceso, pasó de una cosa a otra, ¿sí? De un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final. A eso se le llama proceso. Proceso, bueno, hay muchos tipos de procesos, entonces uno de ellos es el proceso que se llama, o se califica como cuasiestático, ¿sí? Y dice, es un proceso que, y se le van a pedir cosas, ¿no? Es un proceso en el cual el tránsito de un estado inicial a un estado final se produce como una suma de cambios infinitesimales que pasan por un número infinito de estados de equilibrio. Esto es, tenemos de repente a nuestro sistema S en el estado inicial, y va a viajar de alguna forma, se van a mover sus variables termodinámicas hasta llegar a un estado final, ¿no? Vale, este tránsito, si se da siguiendo pasos, ¿sí? Puntos que están siempre en equilibrio, ¿sí? Este inicial está en equilibrio el sistema con el ambiente, ¿sí? Y aquí el final también. Ambiente prima, digamos, ¿no? Pues si este cambio se da siguiendo puntos donde la temperatura, la presión y el volumen del sistema está en equilibrio siempre con el ambiente, y se llega a este estado final, pues a eso se le conoce como estado o proceso cuasiestático, ¿sí? Un ejemplo aquí es este, ¿no? Digamos que aquí tenemos el sistema. Cuando las paredes se pintan así gruesas, significa que está aislado térmicamente. Entonces aquí no puede ingresar calor, ¿no? El calor está prohibido, ¿no? No puede entrar calor, no puede fluir energía en forma de calor desde el ambiente al sistema, y tampoco que salga energía en forma de calor desde el sistema al ambiente, ¿sí? Bueno, si prohibimos eso, entonces aquí tendremos cierta temperatura, y además tendremos cierta presión, y esa presión del sistema se puede ir incrementando de forma muy gradual y muy controlada si, por ejemplo, vamos agregando aquí granitos de arena, ¿no? Uno por uno, ¿sí? Al ir agregando granitos de arena uno por uno, entonces la presión del sistema va a ir variando muy lentamente y siempre manteniendo el equilibrio mecánico entre la presión externa dada por la presión del ambiente más
la fuerza, peso que se genera en todos estos granitos de arena, ¿no? Y aquí aparece M por G, donde M es la masa de los granitos de arena y que va incrementando de a poquito a medida que vamos poniendo más granitos, y eso hace que esta presión del sistema pues se incremente de forma muy controlada, muy despacito, manteniendo siempre una presión bien definida en todo el sistema, y eso produce un proceso cuasistático, un cambio desde un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final, donde en todo momento transitamos por puntos de equilibrio. Bien, ¿qué más? Proceso reversible. Un proceso, dice, es reversible cuando es posible devolver tanto al sistema como al entorno a sus estados iniciales. ¿Sí? Dice más cosas. Es aquel en el cual, a lo largo de la trayectoria, ninguna parte del sistema y su entorno se diferencia de un estado de equilibrio por más de una cantidad infinitesimal. O sea que un proceso reversible, para empezar, es un proceso cuasiestático. ¿Sí? Para empezar. ¿Sí? Es cuasiestático y es más cosas. O sea, se le pide que sea cuasiestático y además más cosas. No hay fricción alguna, no puede haber fricción entre, por ejemplo, la pared esta móvil y pues las otras paredes, ¿sí? No puede haber fricción, ni interna ni externa, ¿sí? Tampoco puede haber efectos de fricción internos, no puede haber entonces no puede haber fuerzas disipativas, ¿no? Ni entre las paredes del sistema y su entorno, ¿no? Es condición necesaria, más no suficiente, para la reversibilidad que el proceso sea cuasiestático, ¿sí? Se necesita que sea cuasiestático, se necesita además más cosas para que sea el proceso reversible, ¿sí? Bueno, muy bien, ¿qué más? Ciclo. Dice, es el conjunto de procesos que realiza un sistema que da por resultado el estado de equilibrio de partida. Estoy pensando en algún ejemplo que dar aquí para que vean que, bueno, esto de proceso reversible es en realidad una idealización de la realidad, donde los procesos reales pues estrictamente jamás cumplen, ¿sí? Los procesos reales nunca son reversibles. Esto es una idealización de la realidad que es útil porque facilita las cuentas, facilita la matemática, facilita todo, ¿no? Pero no existe tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si, no lo sé, uno puede tener algo, yo qué sé, puede tener esta cosa, ¿sí? Encima de la mesa, aquí está encima de la mesa, ¿no? Y pues yo la tomo, la pongo en el suelo, vale, y luego la agarro y la vuelvo a poner en la mesa, ¿sí? Entonces, si pasa eso, uno diría, fue un proceso reversible porque esta cosa, ¿sí? Pues estaba con cierto punto de partida y luego al final volvió a su estado de origen, ¿sí? Pero no, ¿sí? Eso no fue reversible porque para que pasara eso hubo cambios en el entorno, ¿sí? Es decir, yo tuve que hacer trabajo para poner esta cosa en el suelo y luego subirla de nuevo a la mesa. ¿Sí? Yo consumí energía, parte de mi energía química fue consumida para poder desplazar esta cosa al suelo y luego traerla de regreso, ¿sí? Entonces, eso no fue un proceso reversible porque si bien el sistema volvió a su estado inicial, pues el entorno no, porque yo soy parte del entorno y ahora pues tengo menos energía química disponible que antes, ¿no? Entonces el proceso no fue reversible, ¿sale? Muy bien, ciclo. ¿Sí? Ciclo. Es el conjunto de procesos que realiza un sistema que da por resultado el estado de equilibrio de partida, ¿sí? Entonces, un ciclo ocurre solo si todas las variables de estado del sistema retornan a su valor inicial, ¿sí? Entonces, en ese caso de que yo tomé esta cosa, la bajé y la subí, eso efectivamente produjo un ciclo. No fue un ciclo reversible, pero sí fue un ciclo, ¿sí? Es decir, el sistema, ahora estamos nada más mirando el sistema, volvió
a su estado de origen, su estado de partida, ¿sí? Entonces, si tenemos un sistema que tiene cierta temperatura T1 y, no sé, presión P1 y volumen V1, digamos, y se trata de un gas, ¿no? Y luego pasa a un estado que tiene una temperatura T2 y una presión P2 y un volumen V2, y luego a un estado donde tiene una temperatura T3, una presión P3 y un volumen V3, y luego volvemos a obtener al sistema con la temperatura T1, la presión P1 y el volumen V1, pues esto genera un ciclo. Y se le llama ciclo justamente por esto, ¿no? Es bastante evidente que se forma una cosa que genera algo parecido, bueno, pues al concepto de ciclo, ¿sí? Esta cosa, estas variables termodinámicas cambian durante el ciclo, pero regresan a obtener el estado, regresan para obtener el estado inicial, ¿no? Bien, ¿qué más? Dice, es el conjunto de procesos que realiza un sistema que da por resultado el estado de equilibrio de partida. Entonces un ciclo ocurre solo si todas las variables de estado, es decir, la presión, el volumen, la masa, la temperatura, todas esas cosas, del sistema retornan a su valor inicial. Un ciclo puede producir cambios en los alrededores mediante el flujo de energía mecánica y térmica, ¿sí? Que se produzca un ciclo no necesariamente implica que no haya cambios en los alrededores, ¿sí? El sistema pudo haber vuelto a su estado de partida, pero quizás haya producido cambios en los alrededores mediante el flujo de energía, ¿sí? Se pudo haber ingresado calor al ciclo, por ejemplo, y el ciclo haber hecho trabajo sobre los alrededores, o al revés, se pudo haber inyectado esta energía mecánica al ciclo y el ciclo pudo haber hecho cambios energéticos en los alrededores también, ¿no? Para que un ciclo sea reversible es necesario que todos los procesos que los componen también lo sean, ¿sí? Si el ciclo que pintamos aquí, donde pasaba del sistema del estado 1 al estado 2 y del estado 2 al 3, si este proceso de aquí es reversible, ¿sí? Y este también, digamos, es reversible. Reversible se suele poner con dos flechas así, ¿no? Y este no, solo pasa de aquí para acá de forma, ¿sí?, tal que se cierra el ciclo. Este ciclo ya deja de ser reversible solo porque existe un proceso que no lo es, que sería este de aquí, ¿sí? Bueno, muy bien. En este curso vamos a estar estudiando procesos reversibles, casi que en la totalidad del curso, creo yo. Sí, casi, y no estoy muy seguro que casi, creo que en todo momento. Ya no recuerdo bien. Muy bien, entonces, ¿qué más? Bueno, y estos fueron los conceptos que tenemos que manejar, ¿no? Que son definiciones de términos que se usan en termodinámica y que tienen que manejar con soltura para que pues nos podamos comunicar bien y que pues se hable con cierta precisión, ¿no? Bien, y eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Bye bye.